grata visita y una entrevista mejor. Con nosotros está don Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que nos va a hablar de una innovación y de algo muy creativo y necesario, la Casa de los Derechos. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Usted sabe que aquí yo me siento como en casa, de verdad. Bienvenido, Pablo. Viendo a Lenchi, que me tiene votado. Después que ese hombre asumió esa candidatura, él ni viene a este programa. Aquí los candidatos a diputados que tenemos me tienen preocupado porque son muy amigos míos. Yo que no tengo partido, no sé qué voy a hacer. Tira una moneda para arriba. Ya lo dividimos ya. Fafa, jefe de campaña. Mantenerlo como amigo. Yo de Lenchi, yo de Grimer, Domingo de Chanel. Y Fede. Federico de Lenchi. Agua tibia. No, yo de Grimer. Agua tibia. No, yo apunto a donde voy a ganar. Si por eso yo perdí, porque yo lo voté a él para la UAS. Es verdad. No, ahí perdimos todo. Yo tengo deuda todavía. No, porque aquí todo el mundo está huyendo. Yo me escribí, mira. Yo me voy a alejar de ustedes, porque ustedes como han perdido demasiado veces. No, con Lenchi yo me inscribí con mucho amor, mucho orgullo y con mucha satisfacción, porque hizo una gran campaña. Este país. Le vamos hizo a una gran campaña para y a rescatar muchas cosas. De verdad que sí. Gracias de corazón. Y más teniendo a Fafa, que realmente muchos de nosotros de la generación nos vimos identificados con él y sus orientaciones, y con su esposa, vamos a decirle todavía. Aprendimos mucho del tema de la igualdad y la equidad, de verdad. Y don Ricardo, ni hablar, y con Dios, que tengo una amistad hace muchos años. Y Grimer es de la casa, diría yo. Yo soy adjunto. Pablo, hablemos de derecho y de la Casa de los Derechos. ¿Qué la gente va a encontrar ahí? Miren, en diciembre, el defensor por primera vez hace una encuesta nacional de derechos humanos para tomar una línea base, un punto de inicio de un análisis prospectivo en los próximos años de la gestión. Y nos damos cuenta que el 60% de los jóvenes que están en el quinto quintilo, o sea, los más pobres, de 18 a 24 años, no conocen sus derechos. Si no conocen sus derechos, no van a exigir o no van a tratar de que le llegue los bienes y servicios que el Estado está supuesto a brindarnos. Pero peor aún, y los deberes. Entonces, viendo esa realidad y un acuerdo que se había firmado anteriormente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, decidimos hacer un modelo que ha sido exitoso en muchas partes del mundo y que yo he podido ver como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que es una casa de formación en derechos. Esa casa de formación en derechos no solamente implica la parte de formación propiamente, que sería fomento y educación, sino que incluye un observatorio de una serie de variables o indicadores sociales que tenemos que analizar los defensores, y un sistema de alerta temprano de aspectos de gobernabilidad y de conflictividad que toda sociedad tiene que monitorear para que no pase lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, que esta mañana incluso estaba con Carlos Chamorro, hablando de su experiencia, fruto de la dictadura que se está viviendo en Nicaragua. Entonces, aparte de la educación y aparte de la investigación y desarrollo, dentro de la Casa de Derechos vamos a tener una línea de trabajo relacionada con la violencia, que va a implicar un trabajo adicional de investigación que estamos haciendo fuera a través de la Procuraduría General de la República y los centros de atención a los hombres agresores, más otros trabajos que hemos venido haciendo, como ustedes saben, por ejemplo, la investigación de Mente Sana, Políticas Enfermas, que dio al traste de que el gobierno ejecutara una línea de asistencia, la parte relacionada con violencia de mujeres, que generó una línea de trabajo conjunto. Hemos hecho también investigación relacionada con la parte de seguridad privada, y eso ha dado al traste de que, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que aquí no existe un sistema de selección de seguridad privada y mucho menos de formación. Por lo tanto, nosotros tenemos un riesgo muy grande de hechos como lo que pasaron en Bonao, independientemente que tenga que ver con salud mental. Él era miembro de una empresa de seguridad privada. Como otra línea de acción del Defensor del Pueblo dentro de la investigación y el desarrollo. Esa parte de innovación va a estar dentro de la universidad también. Por lo tanto, todo ese semillero de investigación que se da dentro de la universidad, nosotros lo vamos a promover con una estrategia nacional de fomento de los derechos humanos a través de las universidades que presentamos a todos los rectores. Y la idea es que este plan piloto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que vamos a inaugurar la semana próxima, se puede expandir a las universidades a nivel nacional. El Defensor del Pueblo no pretende tener espacios por tener espacios. Nosotros tratamos de buscar espacios que sean de impacto. Por ejemplo, ayer firmamos con la Dirección General de Impuestos Internos
que por primera vez el contribuyente va a tener una defensoría del contribuyente y está en 360. Ese es un espacio donde toda la persona que se sienta vulnerada en cuanto a los impuestos puede ir y va a tener asistencia, no solamente de orientación, sino también de apoyo adicional. Pero la semana pasada firmamos un acuerdo, servimos de gestores para un acuerdo entre la Superintendencia de Electricidad y el Impostón, porque uno de los elementos más profusos en cuanto a la parte de los reclamos son las notificaciones. Entonces, cuando hicimos un trabajo con los usuarios, nos dábamos cuenta que al no llegar a las notificaciones no podían hacer el orden jerárquico que plantea la ley de derecho administrativo de poder escalar. Entonces, hablamos con el superintendente de electricidad, el Impostón, se hizo una viabilidad y hoy en día se va a hacer un piloto con unos 5.000 casos de las 28.000 notificaciones pendientes. Por lo tanto, la Casa de los Derechos termina siendo una iniciativa del defensor de poder impactar a la población universitaria de 18 a 24 años con estrategias sincrónicas en el término formativo, pero también presenciales. ¿Por dónde inicia? Iniciamos en la Autónoma de Santo Domingo, específicamente en una edificación que está detrás de Arte, cerca de la José Contreras. El día 4 vamos a aperturar, porque yo en lo personal no creo en inauguraciones. Yo creo que ese modelo está desfasado, lo que tenemos que aperturar al público. Y en la tarde vamos a tener una conferencia con unos 300, 400 jóvenes y profesores para explicarles lo que es el modelo de gestión de la Casa de los Derechos. Este es el inicio. El alcance, perdóname, Pablo, el alcance, ¿a quién se extiende los servicios? En este primer momento queremos impactar a la Universidad Autónoma, específicamente en su sede de Santo Domingo. La idea es ver este piloto por 3 meses. ¿Solo con personal de la UAS? Vamos a decir que no, porque el defensor no puede ser excluyente. La idea es utilizar ese punto porque tenemos un aula de 25 personas, tenemos espacio para los investigadores y formadores para entonces poder hacerlo en la zona circundante. Materialmente, ¿cómo que va a funcionar? Es decir, hay una gente que siente vulnerados sus derechos. Tenemos ahí... Entonces, ¿la gente qué hace? ¿Va allá, documenta, registra o lo presenta en voz? La ventaja que tenemos es la siguiente, y qué bueno que me preguntas. Aquí está Ricardo. Nosotros tenemos un secretario general que es una figura de mucho respeto, se llama don Harold Modesto. Claro, y con él hemos construido un modelo basado en 4 procesos. Atención al ciudadano, que está certificado por AENOR, que es una firma internacional, y que el 14 de junio lo vamos a certificar ISO 9000. Quiero significar lo siguiente. Una vez me tocó ser director ejecutivo del Tribunal Constitucional. Nosotros nos tomó 4 años certificarlo en ISO. El defensor del pueblo en 2 años lo va a hacer. Es un hito y quiero significarlo porque desde el punto de vista de la gestión pública y la administración moderna, el defensor del pueblo se está poniendo a la vanguardia, claro, aún teniendo quizá deudas pendientes con la sociedad dominicana, pero tenemos que verlo desde el punto de vista de una gestión que apenas va a cumplir 2 años, el 14 de junio. Gracias a Dios por esa fecha emblemática. Entonces la gente lleva su queja, entonces, la lleva... Atención, sí. De atención pasa a investigación, de investigación a notificación y de notificación a litigio estratégico. El ciudadano no tiene que moverse. El defensor no solamente tiene estos puntos de acceso, como lo hemos llamado, sino que ha desarrollado una aplicación. Dentro de la página web tenemos la posibilidad y el WhatsApp, que era la central telefónica, la convertimos en WhatsApp. Esos 3 elementos se conectan a un CRM que con inteligencia artificial nosotros vamos descartando lo que son reclamaciones y quejas. Y lo que son reclamaciones se las pasamos a atención. Pero ¿qué pasa? Que el ciudadano, es otra innovación de nosotros, puede darle seguimiento a su caso con un sistema de trazabilidad que se llama SOL. Eso lo hicimos con un apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y toda esa línea que te estoy describiendo es lo que llamamos el defensor tecnológico. Nosotros estamos apostando a que el ciudadano tenga que moverse de su casa. Los casos de oficio del defensor del pueblo han aumentado un 76%. ¿Ha aumentado? Un 76%. Lo de oficio. Lo de oficio, porque nosotros estamos atentos a todo lo que pasa. ¿Qué significa caso de oficio? Aquí tú haces una queja e inmediatamente te están contactando, dando el teléfono. Por ejemplo, esta mañana hicieron una queja relacionada con un señor que se llama Joel Almonte, y perdóname que diga el nombre, inmediatamente se contactó. Denos la información, no tiene que pasar. Mándelo por WhatsApp, la documentación, nosotros tramitamos el caso, le orientamos si es una orientación y si es un reclamo, nosotros lo asumimos. Cuando usted venga es porque ya el caso está en un nivel ya de notificación a la administración. No se tiene que mover. Para eso está el defensor. Si nosotros tenemos que asistir, como ha pasado en Mao, un niño que murió y el otro fue herido por una bala, nosotros llegamos a donde la familia para que no se tuviera que trasladar, para ponerle un caso. El caso de San Pedro de Macorís, cuando murieron los niños por el accidente,
Nosotros lo trasladamos y al día siguiente, gracias a Dios, incluso el presidente pudo anunciar que se apresaron a la persona que estuvo manejando. Y así sucesivamente, esos son los casos de oficio, que el defensor no tiene que esperar que el ciudadano llegue. Nosotros salimos a buscarlo. Y eso ha hecho, y yo, don Fafa, que nosotros podamos tener más de un 200% de aumento de los casos. Sí, porque y que además se expande de una vez. Inmediatamente. Eso. Incluso nosotros a través del CCRM hemos podido interactuar con casi 15.000 ciudadanos dominicanos a través de la inteligencia artificial, que es el uso correcto que se le debe de dar. Perdón, no, Fafa. Primero, me alegra escucharte, porque soy de los que cree que en el país hay una prostitución general en la población en torno a los derechos de ellos e incluso a la conciencia de lo que debe hacer el poder. La política que ha sido una corrupción general, un arma para el negocio, no para aplicar la ley. Y por eso cualquier esfuerzo donde la gente pueda recurrir o que ayude a que esa idea de lo que es de verdad un régimen transparente, sin impunidad, camine. Aquí hay un déficit en la cultura política general de la población, porque el poder es para usarlo. Y desde ese punto de vista que el poder es para usarlo, todo se justifica, porque aquí no hay ningún riesgo. Ahora es la primera vez que hay una apertura de pedir cuenta y de consecuencia con la persecución de la corrupción. Y ahí ustedes tienen que ayudar a que se afirme el criterio de que la política no puede seguir siendo como era. Me alegra oírlo. Yo le quiero decir una expresión que yo le aprendí de usted en su casa, junto al padre Tom Lluveres, que yo lo acompañé como escribiente para que usted nos contara su experiencia cuando fue apresado en el 59, fruto del trabajo de la Iglesia Católica frente a Trujillo. Y usted decía que la falta de institucionalidad y la falta de una clase formada para gobernar había hecho posible que aquí se entronizara la corrupción como parte esencial de la sociedad. Palabras textuales, más o menos. Doña Margarita va viva cuando eso. Mire, don Fafa, hoy yo estaba en Nigua y usted lo sabe. Pero al mismo momento que estaba en Nigua, don Harold Modesto estaba de aquel lado, porque nosotros sometimos a la gobernadora de aquel lado porque no nos quiso dar una información. Lo mismo que pasó con Adam Peguero en la vez que estaba en Impostón. El defensor del pueblo ha sido un mediador en muchos procesos que no tengo que venirlo a decir porque gracias a Dios la democracia está ahí y la rendición de cuentas se va a presentar el 14 sin necesidad de hacerlo en un acto, porque la ley lo que me pide es un informe. Nosotros cada año hacemos un acto transmitido por YouTube y se hace en el Congreso a solicitud del defensor en ambas cámaras. Este año se va a hacer para 300 personas. ¿Por qué yo le pongo este ejemplo? Porque en el momento que yo estaba resolviendo un problema de una comunidad o tratando de entender qué estaba pasando, la institución estaba representada por su secretario general, pero había una adjunta que estaba en una casa de acogida. Eso es la institución. No depende de un ser humano, depende de procesos. Por eso le decía a Lenchi y al mismo Graimer, cómo nosotros el 14 de junio vamos a certificar en norma de calidad todo nuestro proceso de atención al ciudadano y cómo el ciudadano puede verlo con un sistema de trazabilidad, su expediente, para que no recaiga en nadie la decisión. La voluntad no puede ser del individuo, sino del proceso en sí mismo. Y eso es algo que yo quiero significarle a don Fafa, porque siempre he sido un seguidor de él. Sí, don Pablo. El año pasado, en agosto, yo lancé una iniciativa pública del Día Nacional de las Personas Desaparecidas, basado en un contenido triangular entre las instituciones que tienen que dar respuesta y modificar el protocolo de la activación de las personas que desaparecen. Es diferente si se extravía un niño, si se extravía una persona senil, si se extravía una persona con deficiencia mental, lo que sea. Fuimos allá con la viuda de Narcisato a tu oficina y tú nos pusiste unos técnicos para dialogar la posibilidad de emprender este proyecto que sea el 26 de mayo. Ahora en mayo se van a cumplir 29 años de la desaparición de Narciso González. Entonces, esa iniciativa, Pablo, me hicieron una sugerencia, pero ¿en qué está? Sí. Al llegar la gestión, nosotros creamos una unidad legislativa, porque el defensor tiene que opinar de todos los proyectos de ley que implique derecho. No puede estar estático o sentado esperando que el proyecto de ley se apruebe en una cámara para entonces salir a dar opiniones. Nosotros tomamos el anteproyecto, sometemos a una matriz de análisis y esa unidad entonces opina.
Yo te aseguro que en el mes de mayo va a haber una reunión donde la unidad legislativa te va a presentar el proyecto a grandes rasgos. Sí. Independientemente tengamos que hacer los articulados y unos aspectos relacionados, pero ya la opinión está, incluso yo la pude revisar. Sí. Quizá no fue por la prontitud, porque en un momento tuve que viajar a Washington por una reunión con el Departamento de Estado, los USAID y otras cosas, pero en el mes de mayo sí va a haber una reunión para presentar el anteproyecto. Pablo, este es un problema complejo, es nacional, abarca demasiados seres humanos jóvenes, pero se pudiera empezar un plan piloto y con las instituciones que deben de participar, vamos a decir, coaligadas. ¿Ustedes han pensado en la 42 de Capotillo? Lo que pasa es que la 42 tiene dos significados. Uno cultural, que tiene que ver con una profusión de un tipo de ritmo que se le llamaría dembow o se le llamaría cualquier otra forma, y uno que tiene que ver justamente con el uso y abuso de las sustancias. Me refiero a eso. Esa parte yo lo llegué a conversar con el director del Consejo Nacional de Drogas para significar que cada institución asuma su responsabilidad. Claro. Entonces, lo que yo ando promoviendo es justamente que las instituciones asuman lo que le correspondan, porque si no, desnaturalizaría el defensor y se puede entender que hay una violación de los límites Pero naturales. ustedes pueden hacer un diagnóstico. La idea es que en cuando presentar hay a la un fondo, institución responsable. Nosotros por porque eso, ahí hay una violación bárbara de la dignidad humana. No, y le voy a poner, nosotros creamos un fondo concursable para las universidades, para temas relacionados con aspectos sociales y violación de derechos. Uno de los puntos tiene que ver justamente con la 42, lo adelanto, quizá hubiese querido esperar para tener el resultado, como todos los estudios que estamos poniendo a circular, pero la idea es justamente hacer un análisis sociológico y antropológico que no se quede única y exclusivamente en la parte estadística, sino que podamos ver estudios de casos. Es como, por ejemplo, la parte de las cárceles. Nosotros tenemos ya un levantamiento completo de todas las cárceles que se hizo incluso con apoyo del CIUBEN. Las cárceles, con todas las tabletas y los encuadradores del CIUBEN. Nosotros hicimos un acuerdo con CIUBEN, se levantó todo. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que le faltaba un elemento cualitativo y por eso estamos ahora mismo trabajando con una antropóloga, obvio el nombre por un tema de que creo que hay una sola antropóloga en el país y todo el mundo la ha seguido mucho, usted la conoce, Tajira Vargas, porque queremos hacer unas entrevistas a profundidad para poder sacar otras variables. Si usted me pregunta el día de hoy, el defensor tiene toda la data que se necesita, pero para presentar una propuesta real a la sociedad dominicana que involucre todos los administradores del sistema, Poder Ejecutivo en la Procuraduría, el Ministerio Público, la parte de la Suprema Corte de Justicia y demás, el defensor quiere hacer algo más profuso que permita ahí tener una radiografía real, pero la idea es un estudio que va a terminar siendo vuelta a las cárceles, como ha pasado en otros países de América Latina. Bueno, defensor del pueblo, un amigo que me ha votado últimamente, pero yo lo sigo queriendo. Pablo, hay un tema que es un abuso ya sobre abuso, que es el tema del ruido. El ruido en los condominios, el ruido en los pueblos, en los barrios, en las aceras. El defensor del pueblo tiene eso en agenda porque hay mucha impotencia entre la ciudadanía respecto a eso, dado que casi no se hace nada. Y en segundo lugar, Pablo, el tema del abuso también de las aceras, que están sobrepobladas de negocios, violando la ley municipal. Y las quejas de los ciudadanos nunca se consideran. Mira, en el primer punto, nosotros trajimos el año pasado, y de ahí se desprendió toda una estrategia que hemos venido trabajando, a Lucho Garzón, el alcalde de Bogotá, que hizo posible que Bogotá hoy fuera una ciudad tranquila, de la izquierda, el cual trabajó con los 19 micromunicipios que existen en Bogotá. Y ahí se lanzó una estrategia que se llama Seguridad y Convivencia Ciudadana. Nosotros estamos trabajando en los 700 destacamentos en República Dominicana que existen formalmente de la policía a través de un enfoque de los comunitarios alrededor de los destacamentos, pero hay una pegatina que es una infografía que se pega, donde hay una línea directa del defensor del pueblo y un código QR que a través del WhatsApp nos contactan y nosotros podemos activar, porque realmente el defensor termina siendo un fiscalizador, que era lo que decía don Fafa en un momento, pero tenemos que hacer que las instituciones funcionen como correspondan. El segundo punto, y bien hago recuerdo del momento que en la zona universitaria fuimos, que había un tema relacionado no solamente con la parte de las aceras, sino incluso con la policía, con una serie de motocicletas que se pudo resolver gracias a tu iniciativa, y unos vehículos, y se hizo incluso un corredor. Ya no están. Ya no están. Pero fíjate cómo el defensor, ya no está la policía, activado por la solicitud tuya como ciudadano,
activó, incluso llevamos al jefe de la policía en ese momento para que diera respuesta a la ciudadanía, qué es lo que le corresponde al defensor. Claro. Porque justamente hay que dividir los roles y uno ha tratado de incluso hacer hasta más de lo que le corresponde, en algunos momentos tratando de alguna manera de estericar un poco la ley, porque por ejemplo lo del defensor del contribuyente o lo de la superintendencia es tratando uno de estericar hasta lo más posible, pero dejándole la responsabilidad de la institución que le corresponde. O sea, nosotros podemos ropar un poco más y quizá el capital político que pudiera tener la institución la podemos poner en manos de otra institución para poder atraerla y con eso se dé cuenta que el ciudadano lo va a valorar más. Pero hay un límite. Ya la responsabilidad, fíjese lo que usted dice, el defensor no tiene GPS de las motocicletas, pero se entregaron las motocicletas y las camionetas y se hizo un proceso de un corredor y se hizo un levantamiento, incluso las aceras hasta se llevaron los regidores. Entonces, ahí hay un tema también de empoderamiento de la ciudadanía, que era lo que decía don Fafa con construcción de ciudadanía, porque real y efectivamente el ayuntamiento está consciente de esa zona, le da su seguimiento. El caso de la policía, ¿por qué se diluye en el tiempo un bien que fue adquirido para ese y se entrega? Entonces son discusiones más profundas de la sociedad dominicana. Pablo, gracias. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros este segmento tan importante y dialogar sobre esos temas que son de tanto interés. Apelaron la sentencia del canódromo, ¿verdad que sí? Siempre. Usted conoce, gracias a Dios, los hierros de su caballo. Ay, sí. Nosotros llegamos hasta el final, aunque nos quedemos solos. No, pero claro, no. Ya claro. La sociedad dominicana busca régimen de consecuencias. Hay que llegar hasta el tribunal del Averno, si es necesario, Alejandro. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.